Este año celebráis vuestras bodas de oro, ¿verdad? Como conmemoración, os llevaré a algún lugar especial. ¿A dónde os gustaría ir? Le pregunté a mi madre por teléfono. Me alegra mucho. Le preguntaré a papá, ¿de acuerdo? Era la primera vez que sugería un viaje como regalo para mis padres. Mi madre estaba sumamente contenta y, unos días después, recibí una llamada de ella. Hablé con papá, pero dijo que John no tiene que hacer algo así. Le dije que, como John está feliz de darnos un regalo, está bien aceptarlo naturalmente, pero lo siento. Mi madre parecía apenada. Pensé para mí mismo, papá, nunca cambias. Apenas tengo recuerdos de mi padre llevándome a algún lugar para jugar cuando era niño. La razón era que mi padre siempre decía, en mis días libres, déjame hacer lo que me gusta. Además, él era lo que llamarías un patriarca tradicional y obstinado, y toda nuestra familia siempre vivía tratando de medir su estado de ánimo. No nos llevaba a ningún lado, ni siquiera durante las vacaciones, ya fuera verano o invierno, siempre era lo mismo. Como nuestra familia era considerada el hogar ancestral principal, entendía de niño que no podíamos estar fuera de casa durante el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo debido a las reuniones de parientes y primos. Sin embargo, no podía entender por qué no podíamos ir a ningún lado cada año. Quiero ir a algún lugar, recuerdo haber dicho eso cuando estaba en segundo grado. Reuní el valor para pedírselo a mi padre. Mi padre simplemente me lanzó una mirada de desaprobación y no dijo nada en respuesta. Sin embargo, me di cuenta por la actitud de mi padre que no podría pedirle que me llevara a ningún lado en el futuro. Por eso odiaba tanto las conversaciones entre amigos cuando llegaban las largas vacaciones. Era porque en algunos grupos se convertía en una competencia de alarde sobre cómo pasaron sus vacaciones. Cuando comenzaba ese tipo de conversación, me alejaba silenciosamente de ese grupo. Nadie notaba que había desaparecido de la escena. Incluso si lo notaban, nadie pensaría que desaparecí porque no quería hablar sobre cómo pasé mis vacaciones de verano. Solo hubo una vez, cuando estaba en sexto grado, que alguien me preguntó, ¿a dónde fuiste, John? Pensé, ups, pero sonreí y respondí, mi mamá y mi papá estaban ocupados con el trabajo este año, así que no pudimos ir a ningún lado. Fue mi débil intento de hacer parecer que ese año era la única vez que no podíamos ir a ningún lado al agregar deliberadamente la anotación, este año. No era un reflejo de la realidad, pero me aseguré de llevar a mis propios hijos a varios lugares. Quería hacer muchos recuerdos para mis propios hijos, compensando por las experiencias que no pude tener cuando era joven. Aunque no poder ir a ningún lado también puede considerarse un recuerdo, quería crear memorias agradables si era posible. Al recibir un mensaje de mi madre diciendo que mi padre no quería ir al viaje, contacté a mi padre directamente. Me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablé con mi padre directamente por teléfono sin involucrar a mi madre. ¿Qué pasa? Mi padre, que respondió el teléfono, tenía su actitud habitual y cortante. Me sentí un poco enojado, pero reprimí mis emociones y hablé. Dado que es una oportunidad rara, vayamos de viaje. No tiene que ser lejos, incluso un lugar cercano estaría bien. Cuando dije eso, mi padre respondió con un «pero», y, cuando mi padre estaba a punto de continuar hablando, lo interrumpí, pensando que si terminaba sus palabras, la posibilidad de ir de viaje se perdería por completo. Ya hice las reservas del hotel y todos en la familia están deseando ir. Sintiéndose como si mi padre hubiera jugado la carta de su esposa y nietos, pareció tragar las palabras que estaba a punto de decir. Y entonces simplemente dijo, entendido. En realidad, aún no había hecho la reserva del hotel. Mentí a propósito para convencer a mi padre. No pensé que mi padre aceptaría el viaje a menos que lo hiciera. Elegimos una posada junto al lago en una zona rural que estaba a 1 hora en coche de mi ciudad natal. Y en la noche antes de nuestro viaje,
mientras nos preparábamos para regresar a la casa de mis padres, sonó mi teléfono. Era mi madre. Papá dijo que no iría al viaje, dijo. Estaba decepcionado. Le dije a mi padre obstinado por teléfono, no es aceptable decidir de repente no ir al viaje el día antes de partir. ¿Por qué dices esas cosas ahora? De todas formas, estoy en camino, así que prepárate para ir. Sin esperar una respuesta, colgué el teléfono. ¿Estás realmente bien con tu padre? Mi esposa, que había estado escuchando la conversación, me preguntó con una mirada preocupada, así que simplemente respondí, estoy bien. Cuando llegué a la casa de mis padres, había una atmósfera un poco incómoda entre mi padre y yo. De todas formas, vámonos. Al escuchar eso, mi padre permaneció en silencio y se subió al coche sin decir nada. Su expresión en ese momento era algo rígida. En retrospectiva, mi padre podría haber reunido su resolución y subido al coche en ese momento. Ese día fuimos a la iglesia cerca de la posada, exploramos el pueblo y llegamos a la posada por la tarde. A la mañana siguiente, pasamos un tiempo relajante en la posada disfrutando de la vista del lago. Almorzamos en un restaurante local y regresamos temprano a casa. Mi madre, mi esposa y yo estábamos muy satisfechos y contentos con la oportunidad de relajarnos y disfrutar después de tanto tiempo. Los dos niños estaban jugando y chapoteando en el gran lago. Y en cuanto a mi padre, parecía bastante normal. Sin embargo, noté que su velocidad al caminar había disminuido en comparación con antes y parecía comer menos. Solo pensé para mí mismo que mi padre también había envejecido sin darle mucha más importancia. Mi padre, que trabajaba cortando árboles en las montañas, seguía siendo más activo en comparación con personas de su misma edad. Una vez, alguien que afirmaba ser compañero de clase de mi padre me dijo, tu viejo era el más travieso de la clase. La vitalidad de mi padre permaneció inalterada incluso después de que me convertí en adulto y continuó siendo el lanzador del equipo de softball de nuestro pueblo. Parece que también participaba activamente y se desempeñaba bien en los torneos anuales de voleibol. Cuando entré a la escuela primaria, también participaba activamente y se desempeñaba bien en los eventos deportivos donde padres e hijos participaban juntos. Después de cumplir 50 años, lo invitaron a unirse como jugador de golf y hasta participó en torneos. En ese momento, ya no vivía en casa, así que no lo presencié, pero según mi madre, siempre estaba activo y moviendo su cuerpo. De regreso del viaje conmemorativo por su aniversario de bodas de oro, cuando me detuve en la casa de mis padres y estaba a punto de irme, mi padre dijo, gracias. No tenía ningún recuerdo de mi padre agradeciéndome. Quizás fue la primera vez. Si lo pasaste bien, me alegro. Me sentí un poco avergonzado y solo pude responder con esas pocas palabras. Pasaron unos 3 meses cuando recibí una llamada telefónica de mi tía. Escucha con atención. Después de decir eso, mi tía dijo algo sorprendente, tu padre tiene cáncer colorectal. Me quedé sin palabras. Mientras permanecía en silencio, mi tía continuó hablando. Según mi tía, mi madre le había pedido que llevara a mi padre al hospital, ya que había estado enfermo en la cama durante 2 días. Mi madre no tenía licencia de conducir y no quería molestarme, que estaba lejos, así que acudió a mi tía, que vivía cerca, para pedir consejo. Y después de tomar una radiografía, descubrieron que la causa de su enfermedad se debía a la falta de movimiento intestinal. Así que le administraron primeros auxilios y programaron un examen de seguimiento para un diagnóstico más detallado en una fecha posterior. Como resultado, se detectó cáncer colorectal. El médico no proporcionó información detallada, pero tenía una expresión seria, por lo que podría requerir cierta preparación mental. ¿Puedes venir aquí? Mi madre, que tomó la llamada, me preguntó. Dadas las circunstancias, respondí de inmediato, vendré el próximo fin de semana. El día de la reunión con el médico,
mi madre y yo fuimos informados por el médico, recomendamos someterse a una cirugía lo antes posible. No sabremos los detalles hasta que realicemos la cirugía, pero no podemos descartar la posibilidad de metástasis, advirtió el médico. Y finalmente preguntó, ¿le gustaría que se informe al paciente? Por favor, deme tiempo para pensarlo. Con todo sucediendo tan repentinamente, no podía reunir mis pensamientos y solo pude expresar eso al médico. La cirugía, que se estimaba que duraría 3 horas, continuó durante 6 horas sin llegar a su conclusión. Mi padre salió de la sala de operaciones 9 horas después de que la cirugía había comenzado. Durante la consulta postoperatoria, el médico nos entregó los resultados y dijo, el colon se ha adherido a otros órganos y no fue posible eliminar por completo todas las partes afectadas por el cáncer. La única opción ahora es monitorear la situación por un tiempo. No recuerdo bien la conversación exacta que tuvo lugar entre mi madre y yo después de recibir esa noticia. Después de regresar a casa, me arrepentí de haber presionado a mi padre para que fuera al viaje conmigo. ¿Podría ser que papá ya estuviera enfermo en ese entonces? Aunque no lo sabía, ¿lo presioné demasiado al llevarlo a ese viaje? Mientras pensaba en eso, las lágrimas comenzaron a fluir involuntariamente. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica de mi padre. Me alegra que la cirugía haya salido bien. Habrá varias pruebas próximamente, pero creo que estaré bien. Me sentí algo aliviado por la voz inesperadamente enérgica de mi padre. Parece que todo está bien entonces. Dije eso, pero mi voz podría haber temblado un poco. Después de colgar, me preocupé de si mi padre había sentido mi inquietud durante la llamada. Durante la discusión con mi madre, decidimos no informar a mi padre sobre su diagnóstico de cáncer. Sin embargo, basado en su propia condición física y la medicación que estaba tomando, creo que mi padre se dio cuenta de que tenía cáncer. Pero parece que mi padre nunca le pidió a mi madre que revelara el nombre de la enfermedad. Él en realidad es un hombre sensible, dijo mi madre cuando la llamé. Además, a pesar de las repetidas recomendaciones del médico para otra cirugía, mi padre nunca aceptó. Quizás mi padre había sabido que su vida no sería mucho más larga. 1 año después de la cirugía, mi padre falleció. Después del funeral, cuando regresé a la casa de mis padres, mi tía le entregó un sobresellado a mi madre. Esta es una carta que mi hermano me pidió entregar. Me dijo que te la diera después de que él falleciera, dijo mi tía a mi madre con lágrimas en los ojos. Me incliné sobre el hombro de mi madre, mirando la carta que mi padre había escrito. Podía notar que mi padre, que nunca había sido particularmente hábil para escribir, había puesto mucho cuidado en cada letra, escribiéndolas con precisión. Para Sara, los 50 años y un poco más que pasamos juntos se sintieron tanto largos como cortos. Pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Espero que tengamos la oportunidad de vivir juntos nuevamente algún día. El hombro de mi madre comenzó a temblar violentamente y comenzó a sollozar. Tenía miedo de ver a mi madre llorar. Yo mismo estaba al borde de las lágrimas, así que solo pude poner mi mano en su hombro para apoyarla. La tía que estaba a nuestro lado murmuró, es la primera y última carta de amor de tu hermano para Sara. Luego mi madre me entregó la carta. Estaba escrita, para John, en ella. John, el viaje por el aniversario de bodas de oro fue increíblemente agradable. Al principio, dudaba al respecto, pero me alegra haber reunido el valor para ir. Se convirtió en un recuerdo maravilloso, el primer viaje familiar para todos nosotros. Gracias. Por favor, cuida de tu madre de ahora en adelante. Al final, también me eché a llorar. Y entonces me di cuenta de que todavía había algo dentro del sobre. Cuando lo saqué, era una foto que habíamos tomado el segundo día del viaje, justo antes de salir del hotel. No estoy seguro de la razón exacta, pero mi padre, que odiaba tomarse fotos, finalmente fue convencido de tomar solo una foto.
El personal del hotel que sostenía la cámara seguía diciéndole a mi padre, por favor, sonría, señor, varias veces. Había pedido a mi tía que revelara la película para mí. Mi tía había hecho impresiones adicionales y hasta le dio una a mi padre, que estaba en el hospital en ese momento. Había olvidado por completo haber tomado la foto. En la foto, todos estábamos sonriendo. El que tenía la expresión más alegre era mi padre. Su expresión parecía tranquila y feliz.